y que define a toda una persona con discapacidad, a toda persona que está imposibilitada de bastarse a sí mismo, tanto en su totalidad o en parte, en forma permanente o transitoria, en las necesidades de una vida tanto individual y social, a consecuencia de una deficiencia, la cual puede haber sido congénita o adquirida, tanto de sus facultades físicas y mentales o ambas. Aquí podemos ver que ya se escucha un ruido, que se puede ver que, que se deja este concepto netamente médico y biológico para inmiscuirse ya en la vida social del individuo. Desde los principios o de hace muchos años hemos encontrado muchos términos que se referían a estas personas con discapacidad, como incapacitado, mutilado, tarado, rengo, o minusválido, inválido, anormal, inhábil, todas palabras que por suerte han ido quedando en desuso, tanto por considerarse agresivas o estigmatizantes para las personas. Un poco más actualmente aparecieron términos como personas especiales, personas con capacidades diferentes, palabras que también van quedando en desuso debido a que se consideran como que están minimizando su condición. Y la Organización Mundial de la Salud establece como el término específico para referirnos a estas personas como personas con discapacidad, poniendo en primer lugar su condición de persona y en un segundo lugar su condición de discapacidad. En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud aprueba y edita el CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, en el cual en esta clasificación trata de ir más allá del proceso mismo de la enfermedad e intenta clasificar las consecuencias que ésta deja, tanto en su cuerpo, como en su persona, como en su ámbito, como en su relación en el ámbito social. Ya desde el título expresa una clara intención cuando utiliza el término funcionamiento para designar funciones y estructuras corporales, la capacidad para realizar actividades y la capacidad para desenvolverse en el ámbito social. Utiliza el término discapacidad para designar todo lo contrario, o sea, la imposibilidad de funciones y estructuras corporales, la imposibilidad de realizar algunas actividades y la imposibilidad de desarrollarse en el ámbito social. Y utiliza el término salud como un nexo entre estos dos términos anteriores. El objetivo principal fue el de proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado para poder describir todos los estados de salud. También se deja de lado alguna terminología que se utilizaba más en negativo para utilizar una terminología más en positivo. Se deja de usar el término enfermedad para comenzar a hablar de estados de salud. Esta clasificación no solo define los componentes de la salud, sino también los componentes del bienestar relacionados de la salud, como pueden ser la educación y el trabajo. Trata de ir más allá, como les decía recién, más allá del campo médico-sanitario, por un enfoque más biopsicosocial y ecológico. Pero bueno, cuando nosotros estamos en nuestro consultorio, ¿qué sucede? Normalmente estamos en nuestro consultorio y aparece una persona con estas condiciones. Un paciente que viene en silla de rueda, que si tenemos la suerte, pasa por la puerta y vemos que es un paciente adulto con un peso importante, el cual a cualquiera de nosotros nos sería totalmente dificultoso trasladarlo al sillón odontológico. O pacientes como esta niña que vemos aquí abajo, que sí es una niña de menor tamaño, de menor peso, pero que vemos que en su silla cuenta con un sistema de fijación para mantener la estabilidad en la silla, y entonces casi con seguridad que al trasladarla al sillón, a ella le va a costar o le va a ser muy dificultoso mantener la estabilidad en el sillón. O en pacientes con disminuciones sensitivas, como la auditiva, como la visión, que seguramente requerirán de técnicas diferentes de comunicación.
Entonces es ahí cuando comienzan a aparecer un montón de dudas, un montón de incertidumbres de cómo actuar, y hasta en un momento comenzamos a pensar en la imposibilidad de atenderlos. Pero bueno, por suerte y como conclusión, adelantándonos a la conclusión al final de toda la charla, estos pacientes todos se pueden atender. Estos pacientes todos pueden recuperar su salud bucal. Es más, todos tienen derecho a recuperar su salud bucal. Entonces lo que nosotros queríamos, o yo quería hablarles principalmente hoy día, era del abordaje odontológico a este grupo de personas que requieren algún tratamiento especial. Y cuando nos referimos a abordaje odontológico, nos estamos refiriendo a distintas técnicas o distintos procedimientos que nos lleven a realizar el acto odontológico con el fin de un tratamiento específico. Estos abordajes odontológicos siempre van a estar condicionados por la capacidad intelectual del paciente. Con esto nos referimos a si el paciente puede o no comprender consignas simples como mirar hacia arriba, enjuagarse, abrir la boca. También va a estar condicionado al tratamiento que requiere, no solo en cuanto a la complejidad, sino también a la urgencia de los mismos. Ya sabemos que en cuanto a la complejidad, no es lo mismo realizar la exodoncia de un elemento anterior que pensar en la extracción de un primer molar superior, el cual va a ser mucho más complejo. Cuando decimos a la urgencia de los mismos, nos referimos a que el paciente no venga con una sintomatología de dolor, el cual requerirá una inmediatez en el tratamiento eh, a cambio de pacientes que podamos tener tiempo como para trabajar sobre los distintos métodos de abordaje. También estos pacientes van a estar siempre condicionados según la afección, este tipo de abordaje va a estar condicionado según la afección del paciente. Muchos de nuestros pacientes son pacientes sindrómicos, o sea que tienen varios sistemas o varias afecciones afectadas. Entonces no va a ser igual un paciente, por poner un ejemplo, con una disminución visual, pero que intelectualmente no tiene consecuencias, que un paciente que tiene una disminución visual, que tiene afectado su intelecto, que tiene algún compromiso de autismo, y va a ser mucho más difícil el tratamiento. Con estos condicionamientos, entonces nosotros podemos dividir el abordaje odontológico, podemos dividirlo o clasificarlo en estas 4 maneras. En la motivación simple, en la contención manual, en la contención mecánica o en la sedación. Ahora vamos a ir desandando cada uno de estos tipos de abordaje. Cuando nos referimos a la motivación simple, nos estamos refiriendo a lograr la atención convencional, la atención odontológica convencional en nuestro consultorio. Eh, cuando nos referimos a la motivación es igual a un paciente sin discapacidad. Utilizamos mucho la técnica de decir, mostrar, hacer, la técnica de odontopediatría, nada más que en nuestro caso a veces es decir, mostrar, decir, mostrar, decir, mostrar, y cuando encontramos la oportunidad o cuando se puede, recién hacer el tratamiento. Según su afección, seguramente requerirá una manera diferente de motivación, y con esto queremos decir que no hay recetas fijas para la motivación, que casi con seguridad 2 pacientes con la misma patología van a requerir una motivación totalmente diferente. Eso es muy, muy personal de cada uno de los individuos. Debemos ver siempre al paciente y después a su discapacidad, siempre pensando en lo que el paciente puede hacer, lo que el paciente está en condiciones de hacer y no en la dificultad que tiene el paciente. Todos los pacientes requieren un tiempo para realizar cualquier tarea. En los pacientes con discapacidad, esta tarea siempre va a ser más lenta, nos van a llevar más cantidad de sesiones. Entonces, es muy importante
trabajar con estos niños, bueno, con estos niños, a veces son pacientes adultos, muchas veces nosotros hablamos de niños, aunque son pacientes adultos también, pero nosotros los vemos como niños siempre. Esa es otra de las cuestiones también a trabajar durante la motivación. No hablarles a todos los pacientes como si fueran niños. ¿No? Hay pacientes adultos que que están intelectualmente bien y se sienten incómodos cuando uno los trata de esa manera. Siempre hay que tratar de demostrarle mucho cariño, verdadero interés en lo que estamos haciendo y tratar de generar una relación de confianza con el paciente, que él confíe en nosotros y que tratar de establecer un contacto mucho más fluido. Algunas de las técnicas de motivación como para introducirlos en la atención puede ser la utilización de un espejo. Muchos de nuestros pacientes eh, tienen su zona orofacial como inexplorada, entonces una forma de poder introducirnos en la atención es tratar de despertar su curiosidad, demostrándole qué es lo que tiene en su boca. Otra forma también de trabajar es tratar de estar hablándoles continuamente, tratando de desviar su atención. Eh, hablarles de cosas que para él les son placenteras. Por el paciente, ejemplo, qué música escucha, qué deportes le gusta hacer, qué programas de televisión ve. Entonces, tratar de estar desviando todo el tiempo su atención. Para eso es muy importante que el profesional se forme el hábito de la observación para observar cuáles son las cosas que son positivas, que potencian, para potenciarlas y poder utilizarlas en el tratamiento y las cosas negativas dejarlas de lado. Eh, para poder conversar mucho con estos pacientes hay que conocerlos, hay que conocer bastante y eso es parte a veces de la historia clínica cuando generamos, tratar de preguntar y poner en historia clínica todos los datos que a nosotros nos sirven para establecer esta relación de confianza con el paciente. Es muy importante tener siempre todo bajo control y a veces, o no, a veces no, siempre es muy importante contar con la ayuda de los padres o las personas que los acompañan. Sabemos, al igual que en los pacientes niños, que no siempre las actitudes de los padres son positivas a la hora de la atención. Tenemos que tratar de enseñar a los pacientes lo que se llama la autocontención. Tratar de que ellos mismos puedan contener sus movimientos. Muchas veces utilizamos, para intentar lograr esto, es darle un muñeco y darle la consigna que lo tenga en sus manos y que no lo deje caer. Entonces, teniendo sus manos ocupadas, por ahí nos ayuda a que ellos controlen algunos movimientos. Eh, Decíamos que manejar la ansiedad de los padres o sus acompañantes es súper importante. Los papás, cuanto menos puedan venir al consultorio, mejor. Entonces quieren que cada vez que vengan, el paciente se vaya con algo realizado en la boca. Esto es algo que se debe aclarar antes de comenzar con el tratamiento, que hay que respetar los tiempos del paciente, que no siempre se va a lograr hacer algo en una sesión. Hay cosas que nos van a llevar más de una, dos o tres sesiones. Y por lo tanto es algo que debe estar aclarado desde un principio. Y es muy importante también que el paciente se vaya del consultorio con algo positivo logrado. Tratar de que no se vaya con una negación. Por ahí un pasito muy corto, dispositivo, y tratar de que, porque logramos algo, no seguir forzando un poco más, porque eso puede hacer varios pasos hacia atrás en el tratamiento. Como decíamos recién, formarse siempre en el hábito de la observación, y el profesional para esto, para la atención de estos pacientes, no debe tener ningún don divino, no debe ser nada especial, no debe ser nada del otro mundo, simplemente debe conocer, saber e imaginar todas las estrategias posibles como para lograr el abordaje de este paciente.
Otra de las alternativas de abordaje que tenemos es la contención manual. Cuando hablamos de contención manual, tratamos de disminuir o limitar ciertos movimientos que pueden interferir con el operador. Son los famosos manotazos que pueden tirar en algún momento y bueno, pueden traer consecuencias hasta de lesión en los pacientes cuando estamos trabajando con algún instrumental que los pueden ser peligrosos. Entonces, esta limitación de movimientos, generalmente, esto no debe significar eh, amarrar, atar, tirársele arriba al paciente, como algunos papás quieren hacer. Entonces, eh, es simplemente una limitación de movimientos. Esto debe ser llevado a cabo siempre por la mamá, el papá o el acompañante que, que va con ellos, o eso si son positivos para el tratamiento. Si interfieren en el tratamiento, lo trabajamos con algunas de las asistentes o algunos de nuestros colegas. Como vemos acá en esta fotografía, vemos que es simplemente limitar el movimiento. No es apretarlo, agarrarlo, es estar prevenido así cuando quiere comenzar el movimiento, ahí frenarlo. Muchos de estos pacientes, cuando nosotros más apretamos y más intentamos limitar el movimiento, es cuando más tienden a hacerlo. Otra metodología o otro tipo de abordaje sería la contención mecánica, que es limitar estos movimientos, principalmente los contracturales, mediante el uso de distintos aditamentos, de distintas maneras, de distintas formas. Acá estos se los se los quería mostrar de forma ilustrativa de algunos aditamentos que se han usado en algún momento. Por suerte no se están usando, nosotros en el servicio no lo hemos usado jamás, ni conozco ninguno de los profesionales que están conectados que los hayan utilizado, por suerte. Lo que sí solemos utilizar son las adaptaciones blandas, que constan de estos almohadones, fajas, algunos muñecos con peso. Perdón, voy a tomar. Les decía, estos aditamentos blandos que los que nos permiten es adaptar mejor la posición del paciente a nuestro sillón. Muchos de nuestros pacientes son pacientes con problemas motores, muchos de ellos con espasticidad. Espasticidad, esto tiene mucha contractura muscular y les cuesta tener una posición cómoda en el sillón. Muchos de ellos les cuesta estirar la rodilla y nuestro sillón en ese sentido es bastante incómodo. Entonces, y a su vez, estos pacientes, cuando menos puntos de apoyo tienen sobre el sillón y sienten tanta inestabilidad, es cuando aumenta su contractura y aumentan sus movimientos involuntarios. Entonces, lo que intentamos lograr con estas adaptaciones, colocando la almohada, un almohadón debajo de sus piernas, algunas fajas de estas para que logre tener más estabilidad en el sillón, es aumentar los puntos de apoyo de su cuerpo para así lograr una mejor relajación y disminuir esos movimientos involuntarios. Cuando ya requerimos, pasando a un abordaje ya un poco más complejo, podemos, podemos ir a lo que es una sedación, que es una acción que se lleva ante el uso de fármacos que tienen acción sedante o tranquilizante y que producen cierto grado de relajación y en algunos grados también cierto grado de analgesia. Esta medicación debe estar indicada, tanto la medicación como la dosis, por un médico. Nosotros no podemos hacerlo. Muchas veces lo recomendamos, hacemos la recomendación al médico y todo esto, pero nunca la indicamos nosotros. De acuerdo a los grados de sedación, o podemos tener distintos grados de sedación de acuerdo al procedimiento a realizar. Podemos ir desde una sedación mínima, una sedación moderada o una sedación profunda. ¿Cuándo requerimos de una sedación mínima?
Nos referimos a una sedación farmacológica, que es la administración de medicación por vía oral. Especialmente se pueden utilizar varias drogas, pero lo que más se utiliza son los tranquilizantes menores, y entre ellos las benzodiazepinas, y entre ellos el más utilizado es el midazolam. También se usa un poco el diazepam, pero el midazolam es el más utilizado. Está indicado siempre tanto en niños, adolescentes o adultos con alteraciones conductuales que no permiten el abordaje convencional. Esto se utiliza cuando el abordaje convencional ha fracasado. Nunca debe ser la primera opción. También se puede utilizar en pacientes con una espasticidad severa que necesitan tratamientos más complejos, como hablábamos recién de la exo, de un molar, o por ahí en algunos pacientes que se pueda trabajar de hacer una endodoncia, algún tipo de estos procedimientos más complejos, está indicado este tipo de abordaje. También en pacientes que han tenido experiencias médicas o ontológicas traumáticas, vamos a tener muchos. De esos, nuestros pacientes sin discapacidad, muchas veces ellos solos hacen una sedación farmacológica, saben que tienen que ir al odontólogo y se toman una pastillita antes para llegar más tranquilos. Así que eso es un poco, nosotros utilizamos una dosis un poco mayor, pero más o menos la función es la misma. Este tipo de sedación o este tipo de abordaje debe tener un protocolo muy estricto. Primero, una estricta evaluación del paciente, una evaluación preoperatoria con una historia clínica bien completa, sobre todo con la medicación que el paciente toma. Nuestros pacientes, en un gran porcentaje, son pacientes polimedicados, y como nosotros vamos a administrar, o nosotros con el médico, se le va a administrar una medicación, hay que tener en cuenta estos efectos de antagonismo o sinergismo que se puede producir entre estos medicamentos. Un consentimiento escrito muy firme, eso nunca debe faltar, y siempre tanto las indicaciones preoperatorias como postoperatorias deben darse por escrito a los papás, a estos pacientes o a los acompañantes, para que ante cualquier duda, puedan consultar a lo que llevan escrito. Aquí les dejo algunas citas de algunos trabajos que se refieren a este tipo de abordaje. Les voy a presentar un caso clínico. Este es un paciente fue un paciente durante el cursado de la especialidad. Es un paciente de 32 años con un diagnóstico de EGNE, que es encefalopatía crónica no evolutiva, que es la nueva denominación para la vieja parálisis cerebral, con un compromiso psiquiátrico bastante importante. Él asiste a la guardia con una sintomatología de dolor, allí lo medican, resuelven la urgencia y lo derivan al servicio para su atención. Luego de varios intentos y varias tomas, logramos hacer la toma de una radiografía, de una ortopantomografía, que medianamente nos diera un pantallazo de cómo era el estado general de su boca. Podemos ver que tiene defectos la radiografía, porque era muy difícil lograr que estuviera quieto por los segundos necesarios. Pero bueno, pudimos observar ahí cuál era el problema principalmente de su dolor, que era un elemento inferior, posterior, que requería de unas extracciones. Se hace la evaluación del paciente, se hace una motivación, la cual no da resultado, se hace la evaluación y se decide realizar estas extracciones por medio de este método. Se programa en el momento de la intervención. Previamente se toman todos sus signos vitales, lo que es tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, que esto lo hace el médico, y el médico está presente durante toda la intervención por cualquier inconveniente, e incluso durante el procedimiento va también monitoreando estos signos vitales.
un enfoque un poco más de cerca de cuál era el problema. Lo que íbamos a resolver en esta intervención era hacer la exodoncia de estas dos piezas, la 46 y 47. Ahí lo vemos, se le da la medicación al paciente, en este caso se le administró midazolam, 22,5 miligramos, se espera el tiempo prudencial para que la medicación haga efecto. Podemos ver que el paciente acá no está dormido, vemos que tiene el control de sus miembros superiores, el paciente reacciona hasta ciertos estímulos, por eso debe estar también en un lugar que esté medianamente tranquilo, que no lo altere, porque eso hace reaccionar. Una vez que la medicación hace efecto, se trabaja, se comienza a trabajar, se hacen las extracciones, ahí están las piezas que fueron extraídas, y luego de un tiempo, ahí lo tenemos a nuestro paciente esperando la recuperación para poder ir, ya estaba recuperado, pero terminando una recuperación completa para poder irse a su casa, siempre con las indicaciones postoperatorias por escrito. Estas extracciones no podrían haberse hecho de otra manera si no hubiera sido con este tipo de abordaje. Era un paciente realmente bastante complejo. Ya cuando requerimos ya de una sedación un poco mayor, por el procedimiento que vamos a realizar, pensamos lo que es una sedación consciente, que es un estado de sedación con un variable grado de analgesia. Acá ya empezamos a tener con el método anterior, de sedación farmacológica, no conseguimos nada de analgesia. O sea que para cualquier procedimiento en el que podamos generar dolor, va a haber que colocar anestesia. Con la sedación consciente hay cierto grado de analgesia. Este estado de sedación se consigue inducido por una mezcla de óxido nitroso y oxígeno, pero también vamos a tener que reforzar cuando vamos a realizar alguna prestación que genere dolor, vamos a tener que reforzar con un anestésico. Este tipo de abordaje es muy utilizado en países de Europa, en Estados Unidos y en nuestro medio, ya en Latinoamérica, hay muchos países que los están usando bastante, refiriéndonos a Chile, a Brasil, a Ecuador, hasta Uruguay, se usan utilizando además bastante. En Argentina todavía estamos un poco más reacios al tema. Y está indicado principalmente para crear un estado hipnótico y eliminar las reacciones adversas al tratamiento. Está indicado en niños semicooperativos porque vamos a necesitar que el niño coopere mínimamente con la colocación de la máscara para poder conseguir la sedación. Está indicado también para controlar pacientes muy ansiosos o muy temerosos. Nunca debe utilizarse, como venimos hablando de anterior, como un reemplazo de las técnicas básicas de abordaje. Siempre debe utilizarse cuando las anteriores han fracasado. No debe utilizarse en niños muy pequeños, nos referimos en niños en edad preescolar, menores de 5 años. Como decíamos recién, no debe utilizarse como único medio de control del dolor, debe colocarse un anestésico. Y no debe utilizarse en pacientes con problemas respiratorios, como una obstrucción nasal o con alteraciones bronquiales, ni en pacientes que estén medicados con fármacos antidepresivos. ¿Cuáles son los inconvenientes de su uso? En primer lugar, hay que contar con un equipamiento adecuado. Estos equipos son de un costo bastante interesante, son costos en dólares, cada vez más inalcanzables para la economía argentina. Este tipo de sedación siempre debe realizarla un médico anestesista. Y otro inconveniente para su uso, un inconveniente relativo, es el tiempo de trabajo, porque son tiempos de trabajo cortos, o sea, son para procedimientos que no sean demasiado largos. Tiempo de trabajo aproximadamente entre 40 y 45 minutos, nos podemos extender un poquito más, pero lo ideal es trabajar siempre en esos parámetros. Aquí también tienen las citas de algunos
trabajos que se refieren a este tipo de abordaje, a este tipo de sedación. Y ya pasamos a pensar cuando necesitamos una sedación profunda, principalmente porque el procedimiento a realizar va a ser muy largo, tenemos muchas cosas por hacer a nuestro paciente, pensamos en la anestesia general, que acá ya es proporcionar un estado reversible de pérdida de conciencia, una relajación muscular y ya en esta sí tenemos un estado de analgesia. Si bien se consigue analgesia, personalmente cuando trabajamos en quirófano y hacemos alguna exodoncia, aplicamos un poco de anestesia infiltrativa en la zona. Esto nos ayuda a que tengamos un mejor postoperatorio y un mejor trabajo en el momento de la exodoncia. ¿Cuándo está indicada? Este tratamiento está indicado en pacientes, por supuesto, que son imposibles de cooperar con el odontólogo. Tenemos en muchos de nuestros casos, y los conocemos, hay pacientes que no hay forma y después de intentar de motivar y de varias sesiones de trabajo, no hay forma de ni siquiera entren al consultorio. Hay pacientes que son agresivos, hay pacientes que hasta se autoagreden, entonces esos pacientes casi que no tenemos otra opción que este tipo de abordaje. En problemas terapéuticos complejos, hablamos recién exodoncias complejas, hay pacientes que tenemos que hacer múltiples exodoncias o múltiples arreglos de caries, extracción de elementos retenidos, de restos radiculares, entonces toda esa terapéutica compleja, por ahí es el abordaje más adecuado. En pacientes que viven en zonas muy alejadas, me pasa particularmente que me derivan muchos pacientes a mí de toda la provincia y hasta de algunas provincias vecinas. Y bueno, entonces estamos hablando de pacientes de 250, 300 kilómetros de distancia y no podemos hacerlo venir una vez por semana para realizar una motivación y que vengan, se hagan 300 kilómetros y que ese día no se le haga nada al paciente. La experiencia me ha demostrado que cuando he intentado hacer ese tipo de trabajo, han abandonado el tratamiento, principalmente. Han abandonado el tratamiento. Entonces, ante estos pacientes, lo que se ha optado principalmente es por realizar este tipo de abordaje. Se indica también en los pacientes que tienen intolerancia a la anestesia local. Esto va más allá de los pacientes con discapacidad. En estos últimos tiempos, la verdad que me ha tocado asistir a muchos pacientes sin discapacidad que tienen alergia a los anestésicos locales. Y ante esos pacientes, la única vía de abordaje posible es por medio de la anestesia general. No tenemos otra opción. Y después también está indicada en procedimientos terapéuticos de urgencia. Sabemos que a veces vienen papás con chicos que han dado vuelta por varios consultorios intentando que los atendieran, con sintomatología de dolor, edema facial, de varias noches sin dormir, medicación antibiótica por varias semanas o varios meses incluso. Entonces, ante esa situación tan compleja que no nos permite el tiempo como para actuar y motivar, nos quedan pocas opciones. Y esta es una de las vías posibles si las otras no fueron viables. Pero, permiso. Me estoy cansando de hablar. Es raro estar hablando solo. Bueno, decíamos que la anestesia utilizada para realizar este tipo de abordaje es la anestesia que se utiliza para cualquier tipo de cirugía. Por lo tanto, previamente debe realizarse ciertos estudios y análisis que nos pueden dar pauta del riesgo quirúrgico de este paciente. Entre los estudios, dos principales. Uno es el análisis de sangre, un hemograma completo, con coagulograma, si vamos a realizar exodoncias. Importantísimo pedir el RIN para poder hacer una evaluación bien completa de la coagulación de este paciente.
El otro estudio indispensable es el electrocardiograma, debidamente informado. Con estos dos estudios, el paciente va a hacer una valoración clínica por medio de un médico clínico o puede hacerlo el anestesiólogo que va a actuar en la intervención también. Con esta valoración, lo que el médico hace es incluirlo al paciente o clasificarlo en la clasificación ASA, que es una clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, en que nos va a indicar en qué estadio de riesgo anestésico se encuentra este paciente. Otro estudio que también se pueden solicitar otros estudios que sean importantes dependiendo del caso, dependiendo de la patología del paciente, como puede ser una radiografía de tórax, si es un paciente que tiene algún problema respiratorio o un compromiso respiratorio. Esto siempre nos va a servir para hacer una mucho mejor evaluación. Pero bueno, hay que poner mucho énfasis en 3 o 4 conceptos. Primero, que esto debe estar, esto es una de las cosas que yo siempre hago mucha hincapié en la primera charla con los papás, cuando empezamos o intentamos o vienen con la idea de hacer una anestesia general. Si bien esto ha sido un método que ha avanzado terriblemente con los años, nada que ver las anestesias generales que me tocaron hacer en mis comienzos con las que estamos haciendo ahora con respecto a la anestesia, no hablo. Si bien avanzó muchísimo, todo este acto quirúrgico de esto siempre conlleva un riesgo, ¿no? Y esto siempre debe estar bien sabido por los padres. Es importante establecer que no genera ninguna pauta de rehabilitación por sí misma. Con esto lo único que nosotros hacemos es devolverle su salud bucal. Casi con seguridad, si es un paciente que llegó a esta situación, a este tipo de abordaje, ha sido un paciente que su higiene bucal no ha sido lo suficientemente eficaz, por eso llegó a la situación en que se encontraba. Entonces, lo más importante después de realizar este tipo de intervenciones es seguir continuando en el cambio de hábitos de este paciente para que no vuelva dentro de 2 años, dentro de 3 años, a volver a hacer otra anestesia general, casi con seguridad a perder 1 o 2 o más piezas, y cada vez, cada 2 o 3 años, seguir perdiendo piezas. Entonces, eso hay que tratar de generar el compromiso en los papás, que después de resolver la situación, vamos a continuar trabajando. Los papás muchas veces se creen que quieren hacer una anestesia general, el niño va, lo duermen, se hace la intervención y después se despiertan como si se despertaran de una siesta, muy tranquilos, sin que nada pasara, y esto no es así. A veces genera muchos sentimientos de temores, el paciente genera cambios de conducta, son situaciones traumatizantes para el niño, para el chico, en algunos casos, sigo con niños, ¿no? Pero en el paciente, porque a veces lo desprendemos de los papás para llevarlos solos a un quirófano, se hace la intervención, se despiertan solos en una sala, canalizados con monitores que están haciendo unos ruidos desconocidos para él. Entonces, esto no es nada placentero a veces para los chicos. Y otra cosa súper importante, yo siempre lo remarco, sobre todo en nuestros cursos, y siempre trato de tenerlo presente yo, el papá siempre quiere, como les decía antes, venir la menor cantidad de veces posible. Y esto para ellos es una solución bastante buena, porque pierden una mañana y solucionan toda la problemática de la boca de su hijo. El odontólogo también es algo conveniente, porque en una mañana rehabilita toda la boca, no reniega con la motivación, no reniega con varios meses tratándolo para lograr el tratamiento. La parte económica también a veces es beneficiosa, pero lo que hay que grabarlo a fuego, y que a veces yo también trato de tenérmelo siempre presente, que este tipo de abordaje debe estar indicado
única y exclusivamente por conveniencia y necesidad del paciente. Es en el único que tenemos que pensar cuando hacemos este tipo de tratamientos. Y otra cosa que quería aclararles también es que cuando vamos al quirófano se hace una rehabilitación completa del paciente, no es solamente ir a hacer extracciones en la boca del paciente. Hoy en día hemos avanzado mucho, sobre todo en esta técnica, y ya cuando vamos al quirófano hacemos las extracciones que hagan falta, hacemos operatorias, hacemos endodoncia, hacemos rehabilitaciones protésicas, la parte periodontal ni que hablar, que es tan importante en estos pacientes, así que la rehabilitación es total. A muestra de eso quería traerles el caso de este paciente, que es un paciente adulto, con un diagnóstico de autismo, tenía que hacer una rehabilitación mucho más completa, en que incluían algunas exodoncias de terceros molares, algunas operatorias, pero lo que su mamá, que era la que lo traía, le preocupaba, era la estética y la pérdida de estas dos piezas. Se trató de motivarlo, fue la verdad que muy complicado, muy difícil. Es un paciente que ya venía con historia de 2 o 3 anestesias generales desde su niñez. Y bueno, así que decidimos, evaluamos llevarlo al quirófano, se hizo toda la rehabilitación, se hicieron las endodoncias en estos dos incisivos centrales superiores. Una colega, la doctora Paulina Tretel, brillante sus endodoncias, brillante el trabajo en el quirófano. Se hicieron las endodoncias, se colocaron los postes de fibra de vidrio, se tallaron los pilares y se tomaron las impresiones para la confección de las coronas, las cuales después fueron cementadas en el consultorio, cementaron, y bueno, había pocas pruebas y pocas opciones de probar. Por suerte, vemos que calzaron muy bien. La adaptación gingival no es del todo lo deseada, debido a que al paciente no se le pudieron colocar provisorios por el temor a que se le despegue y se lo trague. Así que, pero es algo que después fue mejorando con el tiempo. Para ir terminando un poquito, ¿cuál es el criterio operativo que tenemos en estos pacientes? El criterio debe ser siempre conservador, tratando de evitar maniobras diatrogénicas que nos lleven a pérdidas irreversibles. Debe tener un criterio totalmente preventivo, sobre todo en el cambio de hábitos de nuestros pacientes, tanto en la higiene bucal como en la dieta. Siempre que nuestro paciente sea receptivo, trabajar con el paciente. Si el paciente no puede receptar todas estas enseñanzas, trabajar mucho con la familia. Es muy importante trabajar siempre por la familia, con la familia, pensando siempre de la dependencia que estos chicos tienen con respecto a todo su entorno. Debemos tener un criterio que sea totalmente práctico, no solo desde del desarrollo técnico, sino de la duración de los trabajos, y siempre orientados a evitar recidivas. Cuando comenzamos a trabajar con los pacientes, hacemos mucho hincapié, o uno de los objetivos a lograr es que los pacientes se amiguen o se adapten al acto odontológico, ¿no? Toda la situación odontológica que a veces resulta extraña. Pero siempre pensando que el objetivo principal cuando empezamos a trabajar es mejorar su calidad de vida y tratar de recuperar las sonrisas totalmente en ellos. Y bueno, y para terminar, creo que ya hablé mucho. Quería contarles, bueno, que como bien en la presentación dijeron, soy el director del servicio de atención odontológica integral a personas con discapacidad de la facultad. Es un equipo que está integrado, perdón, un equipo integrado por 7 odontólogos, una psicóloga, la pronta incorporación de una fonoaudióloga, siempre capitaneados, coordinado todo por la doctora Perla Hidalgo,
creadora, fundadora y pechadora de este servicio desde hace muchos años, que funcionábamos y esperamos volver a funcionar en algún momento en la escuela de posgrado, los días viernes, el horario de 9 a 13, y que estamos a su disposición para cualquier consulta que necesiten, para la derivación de cualquier paciente, estamos para eso. Y para terminar, decirle que desde la Escuela de Graduados, parte o todos los integrantes de este equipo, dictamos un curso de tratamiento de personas con discapacidad, un curso con práctica clínica, cuya directora es la doctora Perla Hidalgo, y que bueno, vamos a ver, estamos trabajando a ver cómo podemos comenzar o reponer esta forma de dictado. Muchas gracias por su tiempo y bueno, si hay alguna consulta, algunas preguntas. Sí, doctor González. Sí, doctor González, hay algunas preguntitas. Paso a leérselas, por favor. Ahí vamos, que vamos. Me dicen... Dale, espera que voy a sacar la... ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho. Decime. Dice, ¿cómo adapta todos los elementos de la contención? Pregunta. Me imagino que estará preguntando sobre las contenciones blandas. Sí, creería que sí. Bien. Bueno, estas contenciones blandas son todos almohadones, son almohadones con distintas formas, unos redondos, unos en forma triangular, y vamos viendo cuál se adapta o cuál se acomoda mejor a la posición que el paciente, a la postura que el paciente tiene. No hay que lograr una adaptación individual a cada paciente, ¿cierto? Bien, otra pregunta. ¿Alguna recomendación para pacientes con síndrome de Asperger? Bueno, recomendaciones siempre hay muchas. Los trabajos son... el trabajo sobre estos pacientes por ahí es uno... Yo siempre digo que desde que empecé en discapacidad, estos tipos de pacientes, todos los que tienen compromiso autista, son los que más nos están costando, los que más nos están costando llegar. Son pacientes que como yo les contaba recién, siempre con nuestro paciente necesitamos generar un vínculo, generar un vínculo de confianza, y bueno, y a estos pacientes es muy difícil la llegada. Dentro de lo que se puede hacer, la verdad es bastante lo que hay para hablar sobre el abordaje de estos pacientes. Por ahí en el curso que nosotros dictamos tenemos tiempo como para desarrollarlo un poco más ampliamente, pero una de las cuestiones principales o las que yo utilizo para trabajar es trabajar principalmente con un equipo interdisciplinario donde es súper importante el trabajo de la psicóloga, de la psicóloga, de las maestras, del instituto al que van, un trabajo muy importante también de la familia, porque son pacientes que debemos trabajar mucho realizando como con anterioridad, a ir avisándoles con anterioridad lo que vamos a hacer. Entonces, trabajar mucho a veces con pictogramas, porque son pacientes que son muy esquemáticos, entonces ir mostrándole con pictogramas lo que se va a ir a hacer, qué es lo que vamos a realizar. Bueno, es un trabajo bastante interesante y bastante complejo en este tipo de pacientes. Y desde ya, como les digo, en lo personal, es uno de los pacientes que más me cuesta en la atención. Bien. Otra pregunta, doctor. ¿Por qué en Argentina no usamos sedación con óxido nitroso y oxígeno? Primero, la legislación no es muy clara con respecto al uso aquí en Argentina. La verdad que no quisiera meterme a decirles demasiado de lo que no conozco, ¿no? Pero creo que la legislación no es muy clara.
En otros países, las currículas de las universidades están adaptadas para que el odontólogo aprenda a hacer eso, o utilizarlo y lo pueda utilizar. Entonces eso también es un beneficio. Y bueno, se está trabajando un poco para conseguir que podamos empezar a utilizar los odontólogos. En la Argentina tenemos también algunas resistencias de algunos grupos que son bastante hegemónicos con respecto a la anestesia para que no los podamos utilizar nosotros. Bien. Doctor, como esta conferencia se ha extendido fuera del país, hay una persona de Uruguay donde nos dice que en Uruguay no está permitida la sedación consciente. Bueno, hay muchos trabajos, la verdad que no, ahí está permitido no, pero hay muchos trabajos de Uruguay que manifiestan la utilización. Está bueno, posiblemente esté pasando como en la Argentina, que se utilizan, pero no están autorizados. Otra pregunta. ¿La sedación consciente no la realiza el odontólogo? ¿Siempre tiene que estar presente el anestesista? Como yo les decía, acá lo que se hacen, las que se utilizan, las que se hacen aquí en la Argentina, debe estar el anestesista en todos los casos. El odontólogo no puede aplicarlo. En otros países, sí, los odontólogos trabajan sobre el caso. Y hasta en algunos lugares, es un odontólogo que se encarga de la anestesia y es otro odontólogo el operador. Nunca es el mismo. Perfecto. Otra pregunta. En niños pequeños de 6 años, ¿cuál es la medicación tranquilizante recomendada? Cuando hablamos de sedación farmacológica, la droga más utilizada es el midazolam y la dosis más o menos a administrar es de 0,5 miligramos por kilo. 0,5 miligramos por kilo. Eso es lo que está más o menos como estandarizado. Por supuesto que hay que hacer una evaluación de qué otra medicación está tomando el paciente. Porque si el paciente está tomando alguna medicación también tranquilizante o sedante, ¿no? Hay que cuidar estos sinergismos porque se potencia mucho el efecto. Muy bien, gracias, doctor. Por último, se debe aclarar que la próxima conferencia que está prevista para, dice, lunes 26, el lunes es 25, por lo tanto, martes 26. Si por favor se puede aclarar cuándo es la próxima conferencia. ¿Puedo hablar? Permítame hablar. Yo soy Perla Hidalgo. Quiero felicitar al doctor González, quien ha brotado del grupo que se formó en la escuela de posgrado. Y para ello, en primer lugar, felicito a todos los miembros de la escuela de posgrado por esta iniciativa. Creo que es fortalecedora, que es importante que se siga trabajando y pensando en el avance de nuestra escuela de posgrado, que ha manifestado a través de toda su trayectoria éxitos extraordinarios. Mis felicitaciones y mis mejores deseos. Y a Horacio, mi alumno, el director del equipo que tanto hemos luchado por formarlo, me agradezco haberlo designado director, porque real y verdaderamente tiene todo el estímulo de todo el grupo y por otra parte tiene muy amplios conocimientos sobre toda esta materia. Muchas gracias y felicitaciones a todos los miembros de la Escuela de Posgrado y a Horacio.
Bueno, Bueno, doctor, en nombre de perdón, la sí. Escuela de Posgrado, muchísimas gracias por su disertación. No, bueno, gracias a usted y que sí, agradecerle especialmente a la doctora Hidalgo por sus palabras y bueno, y creo, me siento muy halagado de haber compartido tantos años junto a ella y de haber aprendido de ella. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctora, tendríamos que aclarar que la próxima conferencia va a ser el día martes 26 y quizá pusimos en el chat la dirección de la página web de la Escuela de Posgrado, en donde cada participante podrá acceder a la oferta educativa que estamos teniendo en este momento. Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana.